¿Puede un narcisista amar a sus hijos? La respuesta es no. Y sé que para muchas víctimas esto no cuadra, esta información es como algo que no les cuadra, porque muchas se preguntan ¿cómo es posible que no se dé cuenta de que es su hijo a quien está lastimando? ¿Cómo es posible que actúe así? ¿O por qué no entiende que tiene que ser responsable con su hijo? Por una sola razón, porque estamos hablando de un trastorno cerebral, es decir, un condicionamiento biológico que impide que la persona narcisista pueda vivenciar, experimentar emociones positivas. Y un hijo no cambia eso. De hecho, en el momento en que el narcisista se entera que su víctima está embarazada, normalmente es cuando más patán, más grosero, cuando más triangula, más infiel, más devaluador suele ser, inclusive al grado de descartar en pleno embarazo y después pretender regresar con el diálogo de es mi hijo y tiene todo el derecho, haciendo las promesas de vamos a hacer una familia y es que yo tuve miedo, y esto hace que la víctima acabe cediendo, aceptando e inclusive casándose o volviendo a vivir juntos, poniéndole los apellidos al hijo o a la hija, lo que garantiza para el narcisista el poder tener combustible por lo menos por los siguientes 18 años. Ahora, es importantísimo comprender que efectivamente un narcisista no va a cambiar por el hecho de que vaya a tener un hijo. Por el contrario, se le detona mucho más su envidia, y como no es el centro de atención, los celos lo hacen sentir tan, pero tan enojado, que por eso suelen comportarse así. Ahora, para un narcisista, su hijo le representa la herramienta perfecta para poder seguir lastimando a su víctima, ya que en un principio va a utilizarlo de tal manera que la víctima sienta rabia, impotencia, desesperación, coraje. ¿Para qué? Para que todas esas emociones sean el alimento al ego del narcisista. Y después, en algún punto, va a empezar a utilizar a su hijo también combustible. Ante esta situación, normalmente nos encontramos con dos tipos, mayormente, de padres narcisistas. El típico padre que es feliz torturándote a través de no estar presente, no educar, ser grosero, ser tosco, siempre estarlo devaluando, minimizando, ignorándolo, rompiendo todos los acuerdos, siendo frío, regañón, inclusive hasta violento físicamente. Lo que hace que el niño se sienta desprotegido, humillado, pisoteado, con una autoestima completamente baja, y hay que tener mucho cuidado porque cuando de esa misma forma ve a mamá una mujer que llora, una mujer que está en dependencia, con tristeza, aun cuando tú quieras esconderte, créeme, los niños no son tontos. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces podría, en una forma de quererte ayudar, empatizar demasiado contigo, y eso puede tener dos consecuencias muy grandes y muy fuertes en su vida adulta. O ser una persona que se permita ser abusado, o quizás convertirse en ese abusador. ¿Por qué? Porque podría secretamente guardar cierto rencor en contra de ti por haberlo permitido o por no haber tomado las medidas necesarias para alejarte de esa situación. Ahora, cuando una víctima, en ese caso, decide poner así el límite, ¿no? Separarse, alejarse y mantener un contacto de piedra gris mega riguroso, el narcisista va a responder con enojo, rabia, y va a buscar castigar a la víctima, por ejemplo, teniendo cambios en su comportamiento, de repente mostrándose como muy dócil, amable, dispuesto, porque si la víctima mantiene el contacto piedra gris y no contesta a nada de la falsa amabilidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a manifestar el narcisista? Mucho enojo, descontento y sobre todo insultos, donde puede decirle tú eres una tal por cual, yo mira que estoy dispuesto y tú eres la inmadura con la que no se puede. ¿Para qué? Para hacer sentir culpable a la víctima. Ahora, las formas en las que castiga no nada más son reclamando, sino por supuesto no haciéndose cargo económicamente de las necesidades, inclusive las más básicas de su propio hijo, no pagando pensión alimenticia, pagándolo tarde, a cuentagotas, ¿sabes? ¿Para qué? Para que obviamente tú estés ahí diciéndole, oye, deposita, dame, necesito, porque eso también se acaba convirtiendo en un combustible para él, porque te ve enojada, desesperada, frustrada, y obviamente
obtiene su satisfacción. Por eso siempre es importantísimo jamás depender de una persona narcisista. Y aun cuando digas, pero es que, ¿qué hago? Te digo una cosa, reúne a tu gente y ahí pídeles, denme una lluvia de ideas. ¿Cómo puedo empezar un emprendimiento, poner un negocio? ¿Qué sabes tú? ¿Qué puedo vender? Ayúdenme a través del internet, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que poco a poco vayas generando tu autonomía y, por supuesto, no necesites de esa persona. Ahora, si inclusive dices, no, yo desde hace mucho me vengo haciendo cargo, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Cortar todo tipo de comunicación, aun cuando te escriba y que quiero irlo a ver y bla, bla, bla. Muchas veces hay que entender que la persona narcisista es contreras. Entonces, si tú le dices, sí, ven, no hay problema, sí, ahí entonces no va, porque él cree que al quedar en algo y no asistir, te va a causar enojo. Pero si tú no tienes ningún tipo de reacción, cosa que realmente es el reto, no reaccionar a ninguna provocación del narcisista, entonces ahí es cuando la ira se le desata, pero también pierde fuerza y poder. Es decir, muchos de este tipo de narcisistas suelen ser los típicos que además se victimizan con los hijos cuando llegan a cumplir con algo. Por ejemplo, van a visitarlo y empiezan, no, es que mi amor, yo quisiera estar contigo, pero tu mamá no, porque está enojada y no me permite que yo regrese a casa, pero yo te amo y lloro todos los días. Tú sabes que eso es mentira. Y muchas veces no lo pensamos y acabamos reaccionando así de, ¿cómo es posible que le mientas así a tu hijo? Pierdes, por supuesto, pierdes completa dimensión de que tu hijo te está viendo, está presenciando eso, porque tú ya estás demasiado sensible, pero ¿sabes qué? En ese momento el narcisista ganó. ¿Por qué? Porque cuando él está fingiendo con su hijo, tiene la máscara del bueno y tú la mala, pero en el momento en que tú explotas en rabia, el niño no está escuchando realmente las palabras, sino está sintiendo la emoción de miedo de decir, ay, mi mamá sí que se enoja. Y eso es lo que valida la falsa imagen que el narcisista quiere crear de ti. Por eso, aunque te mueras de rabia, de ira, nunca reacciones delante de tus hijos. Yo sé que cuesta mucho trabajo, pero es lo mejor que puedes hacer. Es mentalizarte y decir, ay, sí, mira, miéntele más, porque esto se te va a acabar, ¿no? Y entonces cuando esté diciendo ese tipo de cosas, es que yo quisiera, porque yo lloro y les mando, y tú sabes que no mando nada, tú así como, ay, mi amor, pero tu papá siempre que tú quieras verlo, siempre lo vas a poder ver. ¿Por qué? Porque entonces el narcisista en ese momento es como, nada le afecta. Y obviamente la forma de castigarte va a ser alejándose, cosa que en realidad se convierte en una bendición. Ahora, hay otro tipo de papás narcisistas que son los típicos que sí pretenden estar presentes y muchas mujeres me dicen, no, pero es que él sí se hace cargo y les dice que es el mejor y los inscribe aquí, les paga ya y les compra los regalos y los manda al campamento y lo que el niño quiere y siempre me da puntual toda la pensión alimenticia. Sí, ¿por qué? Porque la máscara ante el niño es, yo soy el poderoso, yo cumplo todos tus berrinches, ¿no? Todos tus caprichos, te sobreconsiento, pero en realidad no educan, no ponen límites, no enseñan valores, solo están inflándole el ego y el ego y el ego al menor. ¿Qué es lo que ocurre? Que obviamente papá es el superhéroe y si tú estás en tristeza, dolor, enojo, con un tanto de carencia, ¿no? Que te haya dejado esta relación, obviamente la admiración que va a ser rotundamente para papá va a hacer que no te preste atención en lo más mínimo a ti. Entonces, cuando tú quieres poner límites, educar, enseñar, generar valores, no, tu mismo hijo te va a invalidar. Y esto se convierte en algo muy peligroso porque en la etapa de la adolescencia lo que podría ocurrir es que al luchar contra ti, normal en la adolescencia, el hijo va a decir, no, ¿sabes qué? Yo quiero vivir con mi papá. Y él va a ser feliz de decirle, sí, vente conmigo. Los pueden llegar a manipular tanto que inclusive el alejarlos podría convertirse hasta en una condición para que puedas seguir recibiendo los beneficios económicos. Por eso siempre es importantísimo que saber qué hacer y nunca es decirle al hijo, ay, no pasa nada. Y tampoco es como, ay, es que tu papá es narcisista. Aquí es bien importante que tú comprendas que tus hijos requieren aprender a vivenciar sus emociones, expresar lo que sientan, pero sobre todo tener tiempo de calidad contigo, conectado con las verdaderas emociones de amor, de gratitud y de alegría, porque solo tú les puedes enseñar el otro lado de la moneda y solo tú les puedes dar la inteligencia emocional. Por eso es importante que tú primero sanes, para que con el ejemplo le enseñes a él cómo ser una persona sana.